Quiero agradecer a Dios por esta maravillosa bendición de estar una vez más tras estas cámaras de televisión a través de la Unidad Evangélica TV. Y agradecer a Dios por su misericordia y poder predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta oportunidad hablar de lo necesario para la iglesia, para el pueblo de Dios, de los caminos que uno tiene que tomar, las decisiones que uno tiene que tomar, cuando uno tiene que decidir dentro del Evangelio. Porque el llamado es una cosa, el aceptar a Jesucristo es una cosa. El llamado es directo por nuestro Señor. Pero dentro de este llamado hay algunas cosas que nosotros tenemos que aceptar y cumplirlas. Y eso es lo que yo quiero hablar en esta hora del mensaje de Dios. Por ello vamos a hablar de la palabra de Dios según el Santo Evangelio, San Juan, capítulo número 3. San Juan, capítulo número 3. Y ahí vamos a estar hablando de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. De una decisión de un hombre. De un hombre que tenía muchos años de experiencia. Un hombre que tenía mucha autoridad, mucho poder en la parte religiosa. Pero había algo que lo estaba excluyendo, dejando fuera del reino de Dios, aún siendo un hombre importante, aún estando años como líder, como maestro, pero le faltaba algo. No era solamente lo que él estaba haciendo, solamente él como maestro enseñaba, como líder preparaba, guiaba, pero a pesar de eso a él le faltaba algo muy importante que lo estaba excluyendo del reino de Dios. Y por eso yo en esta hora quiero que usted tome también su Biblia para que me acompañe en la lectura de esta palabra en esta hora. Nicodemo, capítulo número 3, versículo número 1 hacia adelante, vamos a leerlo acá en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es lo que está hablando Nicodemo con nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestro Señor Jesucristo le habla y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es lo que nuestro Señor Jesucristo le contesta a este hombre. Además, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esa es la respuesta que le está dando nuestro Señor Jesucristo. Porque le dice después: el que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es una conversación entre estos dos hombres. Entonces le dice Jesús nuevamente: no te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. Y acá le explica nuevamente: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo, al escuchar a nuestro Señor Jesucristo, le responde nuevamente. Respondiendo Nicodemo, y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo una respuesta muy sabia de nuestro Señor Jesucristo, y le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Es la respuesta que le dio nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un hombre religioso, era un líder, era un maestro, que sabía todas las leyes y también conocía de nuestro Señor Jesucristo, sabía todo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él sabía que nuestro Señor Jesucristo estaba enseñando en las sinagogas, en las calles, en los templos. Sabía todas las maravillas, los milagros que nuestro Señor había hecho mientras estuvo aquí en la tierra cumpliendo el ministerio que Dios Padre le había entregado.
Sabía Nicodemo que Jesucristo era el Maestro. Entonces, yo quiero decir también para usted en este momento que aunque nosotros sabemos mucho del amor de Jesús, hay muchas cosas que no entendemos o que no queremos aceptar. Sabiendo, conociendo a nuestro Señor Jesucristo, conociendo su palabra, conociendo y escuchando o leyendo esta palabra bendita de la Santa Biblia, que todavía podemos tener acá y que todavía podemos tomarla, dejarla, leerla o dejarla de leer también. Y que esta palabra nos enseña a nosotros cuál era la voluntad de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida como discípulos, como aprendices de Él, siendo Él nuestro Maestro. Nosotros, aunque conocemos, como digo, del amor de Jesús, no lo entendemos muchas veces. ¿Qué es lo que sucedió acá con Nicodemo? ¿Qué pasó con Nicodemo? Nicodemo era un líder, era un maestro, era quien guiaba a la gente, quien enseñaba a la gente, quien preparaba a la gente como maestro, como líder. Pero eso a él no lo hacía salvo, porque en él faltaba algo importante. Él tenía que cumplir un requisito para poder alcanzar la salvación, la vida eterna. No era todo lo que él tenía que hacer, no era que sacaba él con ser un buen líder, un buen maestro. Si en él tenía que suceder algo importante, en él había una convicción, él estaba convencido que estaba haciendo lo correcto. Él estaba convencido de que él era un líder, era un maestro, él estaba convencido que estaba cumpliendo la Escritura. Convencido, pero no tenía en él conversión. ¿Qué significa esto? Que siendo el líder, siendo maestro, teniendo la convicción, las ideas, los pensamientos, las cosas que él hacía, en esa convicción, en esa seguridad que él tenía, le faltaba algo importante como líder, como maestro. Ahora, a él le faltaba la conversión. La convicción son ideas. La conversión es cambio de vida, cambio de actitud, cambio general, transformación, renovación, renacer de nuevo y nacer en Cristo y nacer y ser una nueva criatura. No bastaba a Nicodemo, no le bastaba ser líder, maestro. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años él estuvo como líder? Ahora, yo quiero decir que Nicodemo, para llegar a ser líder, para llegar a ser maestro, él era uno de los principales de la sinagoga, porque era un líder, tenía convicción de lo que estaba haciendo, estaba seguro de lo que le estaba diciendo, estaba seguro que él era maestro. Ahora, para llegar a ser líder, para llegar a ser maestro, ¿qué es lo que pasó con él? Sucedió que para que él llegara a ser líder, llegara a ser maestro, me imagino que en todo el clero que había ahí, entre los ancianos, entre los otros líderes, otros maestros, a él lo miraron, lo escogieron, lo llamaron, porque estaban convencidos de que Nicodemo era una persona apta para ser líder, apta para ser un maestro, para guiar, porque el líder es para enseñar, el maestro, y el líder es para guiar a las personas. Entonces el clero, los otros líderes y maestros que estaban con él, para elegirlo, me imagino que pesaron su vida, examinaron su vida, y como ellos pesaron su vida, examinaron su vida, entonces acá Nicodemo, entiendo, él pasó la prueba y fue hallado apto, fue encontrado apto para ser líder.
para ser un líder religioso, para ser un buen maestro, para que él pudiera guiar a las personas. Entonces él pasó esa prueba. Y eso es lo importante. Él tenía la convicción, tenía la seguridad, pero había algo más importante de ser líder. Había algo mucho más importante de ser maestro. Él tenía que tener un cambio de actitud. Tenía que tener un cambio de vida. No le bastaba ser líder. No le bastaba ser maestro. Y eso lo conocía Jesucristo. Por eso, me imagino que Nicodemo, como maestro, como líder, sabía y conocía de Jesucristo. Yo creo que él pensaría, meditaba en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que en él hubo una preocupación. Creo que él a lo mejor no podía dormir tranquilo hasta que se levantó de noche. Dice la palabra de Dios, cuando él vino de noche a Jesús. Se levantó de noche y fue a Jesucristo. No le fue difícil encontrar a nuestro Señor Jesucristo. Le fue fácil porque él ya sabía todo lo que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo. Ella sabía dónde estaba Jesucristo. Entonces fue directamente a hablar con nuestro Señor Jesucristo. Y le hace la pregunta, que es lo que nosotros leímos acá. Y le dice que este vino de noche, y le dice, y lo reconoce. Nicodemo reconoce a Jesús como maestro. Le dice: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro. Entonces sabía Nicodemo que Jesucristo era el rabí perfecto, el maestro divino. Entonces cuando él se acerca a Nicodemo, me imagino que él, con ese orgullo, con esa convicción que tenía, le dice al Señor Jesucristo: ¿sabes? Vengo a hablar contigo de maestro a maestro, porque era un líder. Vengo a hablar contigo de maestro a maestro, de líder a líder. Entonces, él le hace la pregunta, le dice, cuando reconoce que viene de Dios y que Jesucristo es el único que podía hacer las señales que nadie antes había hecho. Entonces, Nicodemo, siendo maestro, siendo un líder, guiar gente, no tenía la autoridad, no podía hacer lo que hacía nuestro Señor Jesucristo, porque en Nicodemo faltaba algo importante, que era el nacer de agua y de espíritu, el ser bautizado. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. Tenía entonces en Nicodemo que, a pesar de ser líder, a pesar de ser maestro innato, elegido, pasado por la prueba, primeramente probado, investigado su vida, investigado su caminar, su proceder de atrás, y fue hallado apto y pasó esa prueba de examinación y llegó al liderazgo, entonces él estaba bien. Recuerde que primero fue probado. Si es que era hallado digno o si era hallado para poder tomar el cargo de liderazgo, él tenía que ser examinado primero, porque la palabra de Dios nos enseña todo esto. Y Jesucristo conocía a Nicodemo, sabía el problema que tenía Nicodemo, sabía que Nicodemo era un líder, quien guiaba, quien enseñaba, pero también vio en él una necesidad, que aun siendo lo que él era, habiendo pasado la prueba de examinación, sabía que le faltaba algo, y eso que le faltaba era muy importante, y que de nada le serviría ser líder, ser maestro, guiar a las personas, enseñar a las personas. De nada le serviría si no nacía de nuevo, si no había un cambio, una conversión en su vida. Este era un hombre importante y principal en la sinagoga. Estaba rodeado de líderes, de maestros, pero este era uno de los principales de los fariseos, que conocía la palabra de Jesucristo, sabía de Jesucristo. Y por eso él se acerca de noche a nuestro Señor Jesucristo y le reconoce: maestro, sabemos que tú vienes enviado de Dios, porque nadie puede hacer las obras y las señales que tú haces. Pero yo vengo a hablar contigo de maestro a maestro, de líder a líder. El orgullo de él
le hace presentarse igual que Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo lo miró y al mirarlo lo desnudó completo. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo conoce lo más íntimo del corazón del hombre y de la mujer, y que basta solamente una mirada para que Jesucristo lo examine. Quiere decir que delante de los ojos de nuestro Señor Jesucristo estamos desnudos, nada podemos esconder, nada podemos aparentar, nada podemos guardar, porque Él nos conoce y no lo podemos engañar. A los hombres quizás sí, pero a Él no. Jesucristo sabía a qué venía Nicodemo. Jesucristo conocía la necesidad que tenía y que no le bastaba ser un maestro, un líder, porque en él había una convicción, una seguridad, porque fue elegido, escogido para guiar personas. Pero eso no era solamente lo que él tenía que tener, sino que aparte de ser llamado, aparte de tomar y ser colocado como líder, como principal en la sinagoga, en la iglesia, en él no había conversión. Como dije anteriormente, la convicción es una cosa, cambio de idea, cambio de pensamientos. Pero la conversión es cambio de vida. Y eso, aun siendo un buen líder, un buen maestro, él no había sido todavía convertido, no había sido regenerado, no había cambiado él, no había nacido de nuevo, no había nacido de agua ni de espíritu. Era un hombre que guiaba a Israel, que enseñaba al pueblo de Israel. A los judíos les enseñaba la palabra en la sinagoga, siendo un principal. Pero no estaba convertido. No había conversión en él. Había pura convicción. Cuando la persona tiene convicción, sabe lo que tiene que hacer. Es importante que lo haga. Un buen líder sabe que tiene que guiar a muchas personas, pero este líder tiene que saber que siendo líder necesita que alguien también le aconseje, que alguien también lo guíe, y que el líder todavía depende de alguien mayor, que no es suficiente ni ir a la meta de llegar a ser líder y basta, y ya podía ordenar, mandar, enseñar, corregir, hacer todo lo que quisiera. El líder tiene que saber que necesita a alguien más que lo siga enseñando, que lo siga preparando, que lo siga guiando. Necesita un consejero. Y Nicodemo se encontraba apto, preparado, y pensó que era suficiente lo que estaba haciendo. Pero su alma, con todo ese liderazgo que tenía, con toda esa autoridad que tenía, con ese carácter, con ese orgullo, con esa soberbia, que me imagino que cuando antes de ir al maestro pensó, iré, me voy a arrodillar delante de Jesús, delante de ese rabí, y le voy a pedirle que me ayude. Pero cuando se encontró con el maestro, con Jesucristo, este hombre no se arrodilló, sino que en su orgullo de líder, dijo: vengo a hablar contigo, rabí Jesús, de maestro a maestro, de líder a líder. Que el Señor nos bendiga. Hoy día es necesario, como dice la palabra de Dios, nacer de nuevo. ¿Cuántos años usted lleva a la iglesia? A lo mejor tiene una tremenda responsabilidad. Usted a lo mejor enseña, a lo mejor usted es maestro, o a lo mejor es líder, no lo sé. Está convencido, fue examinado, fue encontrado apto para tomar la responsabilidad y recibir el cargo como líder, como maestro.
está convencido de eso. Pero lo que Dios nos está diciendo en este momento a través de su palabra, que ser convencido no es lo mismo que ser convertido. Porque para que haya conversión tiene que haber un cambio de actitud, un cambio de vida. Hay que nacer de agua y del Espíritu. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo le está enseñando acá a Nicodemo. Entonces, yo quiero que usted sepa que la muerte de Jesucristo no fue algo accidental. La muerte de Jesucristo no fue accidental y Nicodemo lo sabía. Sabía que Jesucristo iba a morir en la cruz, porque era líder, era maestro, tenía conocimiento de todo, conocimiento de la Escritura, de la palabra, sabía harto porque era maestro, pero le faltaba la convicción, convertirse a lo que él mismo estaba enseñando, a lo que él mismo estaba entregando, a lo que él mismo estaba predicando, a todos aquellos que estaba guiado, le estaba enseñando, los estaba guiando, pero en él faltaba conversión, convertimiento, vida nueva, emociones nuevas, caminos nuevos, pensamientos nuevos, palabras nuevas, miradas nuevas. No había en él conversión, pero era líder, era maestro. Y eso es lo que yo quiero decirle a usted en este momento, de que es necesario nacer de agua y de espíritu, nacer de nuevo, ser bautizado. Es necesario. Hay muchos líderes hoy día que enseñan sobre esto. Y es bueno que lo hagan. Acá nos muestra la palabra de Dios esta actitud de este hombre poderoso, tremendo religioso, pero un tremendo líder. Muchos seguidores, pero en él no había conversión. Por eso Jesucristo, cuando viene de noche Nicodemo a hablar con él, y lo reconoce este Nicodemo como maestro, como rabí, le hace una pregunta. Es lo mismo lo que hizo el joven rico. ¿Qué pasó con este joven rico cuando escuchó de Jesucristo? Maestro bueno, lo reconoce y le hace una pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Jesucristo lo mira con mucha ternura, con mucha paciencia, con mucho amor, y le dice: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Qué hizo este joven rico? ¿Qué dice la palabra? Que se entristeció y se fue. Que Dios nos bendiga. Por eso Nicodemo también acá nos muestra lo mismo. Nicodemo tenía que convertirse, nacer de agua y del Espíritu. Tenía que dejar la convicción. Tenía que dejar la convicción que tenía. Las ideas que tenía que tener en él conversión. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, Jesús, cuando vino acá a la tierra, la muerte que Nicodemo sabía no era una coincidencia, no era un accidente. La muerte de Jesucristo era algo proporcional. Era algo que traía un propósito. Y ese propósito era rescatar todo lo que estaba perdido. Y entre ellos estaba este líder, Nicodemo, que él le faltaba convertirse, cambiar su vida, ser ejemplo. Porque como líder todos lo miraban y los guiaba, les enseñaba y todos a él le obedecían porque era un buen líder. Recuerde que fue examinado y fue hallado apto para ser líder. Y por eso lo seguían. Pero no era suficiente para alcanzar la salvación. Por eso la palabra de Dios nos enseña a nosotros que cuando Jesucristo vino a la tierra, vino a buscarte a ti, vino a buscarte, a salvarte, a darte vida, una nueva vida.
a darte algo distinto a lo que tú estabas viviendo en esta vida. Y para Él, encontrarte, tuvo que llegar a la muerte de propósito. Y cuando Él llegó a la muerte, ahí el Señor te conquistó, te llamó, te lavó con su sangre, aceptaste el llamado, estás en la iglesia, eres un buen implemento, eres instrumento, eres portavoz, guías, enseñas, cantas, predicas. Qué importante es cuando Cristo aparece en nuestro caminar. Y nos convencimos de que aceptamos a Jesús y que está en nuestro corazón y estamos convencidos que lo que estamos haciendo está bien. Por eso que cantamos, predicamos, nos gozamos como iglesia, como pueblo de Dios, hacemos lo que nos ordena, lo que nos manda, estamos convencidos que Cristo nos salvó, que Cristo murió en la cruz, estamos convencidos de eso. Pero no es solamente eso lo que el Señor te está diciendo, sino que tienes que nacer de agua y de espíritu. Aparte de la convicción, tiene que haber una conversión, una transformación, una regeneración, un cambio de vida en ti. Como iglesia, como hijo de Dios, recuerda que Jesucristo vino a buscarte y te encontró y te compró en la cruz, dando su sangre por ti, su vida, lo hizo por ti. Pero no es suficiente que tú estés en la iglesia por año o líder como este Nicodemo, no es suficiente. En ti tiene que haber un nacimiento de nuevo, tienes que nacer de agua y de espíritu, ser bautizado, nacer de nuevo, morir al viejo hombre y nacer una nueva criatura. Y eso es cambio de vida, eso es cambio de actitud, cambio de pensar, cambio de mirar, cambios de hablar. Ya no hay ahora entonces obras de la carne, porque fuimos transformados, fuimos cambiados, no solamente fuimos convencidos que estamos en el camino de Jesucristo, sino que hubo una transformación en nuestra vida, en tu vida. Esa es la palabra, el diálogo que tenía Jesús con Nicodemo. Y yo quiero que usted reflexione en esto. ¿Cuánto tiempo lleva usted en la iglesia? ¿Qué cargo está ocupando usted? ¿Cuánto tiempo está enseñando? Pero, ¿ha nacido usted de agua, del agua y del Espíritu? ¿Ha habido en usted una transformación? ¿Ha habido en usted un cambio de actitud? ¿Un cambio de vida? Esa es la pregunta. ¿Es necesario nacer de agua y del Espíritu? Es la palabra de Dios para este momento, para usted, para su vida, para sus hijos, su familia. Que el Señor le bendiga a usted en este momento. Muchas bendiciones. Tanto tiempo en la oscuridad yo viví alejado de ti, sin ninguna esperanza, sin amor, nada bueno había en mí. El pecado golpeaba mi alma, fueron noches sin fin, sumergido en las profundas aguas de este mundo infeliz. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer. Qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él te
suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó.